Gracias por continuar con nosotros aquí en Buenos Días RD. Nos honramos con la presencia de nuevo de un hermano, un amigo, parte de este staff, don Julián Roa. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Buenos días, Minaya. Mi hermana María de los Ángeles. Un placer tenerle aquí. Explíqueme estos lentes oscuros suyos, patrón. ¿Usted no quiere que lo identifiquen como gente de la Fuerza del Pueblo? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Se siente arrepentido? Usted sabe... Poniéndose más joven, para ver mejor, ¿verdad? Que los que cumplimos, llegamos a los 40 años, comenzamos a sufrir de algo que se llama catarata. ¿Cómo los 40 tengo yo, Julián? Bueno, más o menos, yo ando por ahí, más o menos. Entonces, tenemos una operación de catarata del ojo derecho. De hace apenas una semana. Julián, hicimos referencia ahorita a este 4 de julio. Fechas históricas. Sí. Mañana yo voy a hacer hechos históricos. Mañana yo voy a hacer una referencia del 5 de julio, porque no es nada más el 4 de julio, también el 5. La llegada del PRD a la República Dominicana, de la libertad, de la democracia. Así Mira, es. Julián, y la preparación de la llegada de Juan Bosch también, porque la idea era preparar el escenario para que Juan Bosch viniera. Así es. Mira, y el rol que jugó Balaguer, que hay que destacarlo. Mira, que son poco sinceros en ese ejercicio. Patrón, también la historia de Sánchez hoy cumple un rol importante que no se resalta. Usted dijo algo hace un rato que yo lo comparto. Si yo tuviera un segundo padre de la patria, sería Francisco Sánchez de Rosario. Fue Sánchez toda la vida, no sé en qué parte de la historia cambia de Rosario Sánchez. De hecho, sus hijos fueron Sánchez, no del Rosario. Sánchez, sobre los hombros de Sánchez se hace la independencia nacional. Sobre el cerebro de Duarte, el cerebro y el corazón de Duarte, pero sobre los hombros de Sánchez, hay que decirlo. Ese 27 de febrero es una obra de Sánchez. Recuerda que Duarte estaba en Curazao. Claro. Estaba siendo perseguido por los haitianos. Pero, y por supuesto, después del 31 de marzo, aquel fatídico 31 de marzo, que se declara la anexión a España, 31 de marzo del año 1861. Sánchez apenas entra de marzo, estamos en el mes de julio. Sánchez entra en junio, temprano. Entra por Haití. Hay una frase muy célebre de él: entro por Haití porque no puedo entrar por Cañada Miguel se llama ese lugar por donde si alguien quiere manchar mi nombre, diré que soy la bandera dominicana. Y así terminó siendo traicionado entró con un grupo dentro del cual estaba un joven que terminó siendo un gran héroe, José María Cabral, es de lo que viene con Sánchez. Y su hijo, que fue fusilado, antes de matarlo a él, quisieron los sanguinarios que lo asesinaron, que él viera morir su hijo primero. Diablo. Así es. Pero te termino diciendo que lo traiciona Santiago de Olio, uno de los que llega con Sánchez. Lo entregan al pueblo y por supuesto lo juzgan. Lo juzgan en San Juan y lo juzga un juez llamado Domingo La Sala. Pero estamos hablando de julio, temprano. Y Sánchez le dice: Domingo, ¿con qué ley tú me vas a juzgar? Si la ley española no ha entrado en vigencia, porque hay que hacer una especie de plebiscito, que al final fue una mascarada. Y la ley que existe es la ley dominicana, que me manda a luchar por la patria. ¿Con qué ley me vas a condenar? Por lo tanto, el fusilamiento de Sánchez fue inconstitucional. Una acción política. E inconstitucional. Por traición, supuestamente. Exactamente. Los españoles no estuvieron de acuerdo con el fusilamiento de Sánchez, porque en términos políticos iba a generar mucho odio. Sin embargo, Santana insistió en fusilarlo. Santana era extremadamente obtuso, honesto, pero obtuso, cruel. Santana, como entendía... ¿Qué disyuntiva? Honesto, pero cruel. O sea, no se le conoce actos de corrupción a Santana. Pero la traición a la patria no podría ser claro. algo deshonesto. Por supuesto que eso manchó toda su carrera patriótica. Santana, y no solamente Santana, un grupo de dominicanos eran pro España. ¿Y la anexión no fue económica? La anexión fue una manera de protección. Recuerda que la independencia es en el 27 de febrero del 44. La primera batalla es 19 de marzo del 44. Sin embargo, hasta el 56 los haitianos estuvieron invadiéndonos. La última batalla es Sabana Larga, y en el año 56. O sea, no lo justifico jamás en la vida, pero
la clase conservadora dominicana entendía que la independencia era inviable con ese monstruo al lado que se llamaba Haití. Y esa clase conservadora... Más que Haití, Francia, ahí atrás. Una parte estuvo con la anexión. Bueno, te doy un dato que te va a parecer. Mella, el patricio, estuvo en Cuba, negociando un protectorado con España, no una anexión. Se sintió traicionado al final por Santana. Estuvo en Madrid. O sea, la anexión mancha definitivamente el historial patriótico de Santana. Santana era muy personalista, muy de él. Las cosas se hacían como él la decidía o terminaba en fusilamiento cualquiera. Así es. Pero hay que juzgar los periodos históricos en su momento. Por eso sí, por eso modificó también tanto la Constitución de la República, todo a su favor. Cambiando de lo histórico... Desde su concesión. Exacto. Porque el día de su aprobación militarizó el Congreso para acometer acciones. Sí. Y el famoso artículo 210. Claro. Cambiando de lo histórico a lo político y hablando de constitución y de leyes, el tema que hay en estos momentos de que el gobierno se ha comprometido, de que sí o sí va la ley de extinción de dominio, y lo que pueda pasar después con esta ley, queríamos saber su opinión en torno... La opinión del jurista. Exacto, del jurista, en torno a esta discusión de esta ley y si posteriormente podría ser declarada inconstitucional con el tema de la irretroactividad, que yo no entiendo por qué el senador dice que no. El senador Taveras Guzmán. Mira, los escenarios son importantes. Cuando tú vas a pedir la mano, vas a la casa de la novia. De la novia, ¿no? ¿Verdad? Cuando te vas a casar, vas a la iglesia. Yo creo que la declaración del presidente de la República de que la aprobación de la ley iba a ser sí, haberla hecho en la embajada norteamericana es un acto imprudente. Fue un acto que no estuvo a su altura. No voy a utilizar el tema, pero no estuvo a la altura. Que debió haber hecho ese mismo pronunciamiento en otro lugar, si él estaba de acuerdo si está de acuerdo con esa ley. Y decir sí o sí es un mandato. Exacto. Y eso vulnera, por supuesto, esa separación de poderes que él ha dicho que respete. Por el sí o sí, no hay otra alternativa. Ahora bien, o sea que me parece que desde el ámbito de cómo se ha manejado el presidente no es lo más elegante. Por otro lado, creo que la ley, como no lo digo yo, lo han dicho constitucionalistas que plantean la inconstitucionalidad del planteamiento de la irretroactividad de la ley. La ley tiene efecto hacia el porvenir, a menos que beneficie a la persona que... Al reo, a que le impacta. Sería una locura una ley irretroactiva, que fuera retroactiva, porque eso va a alterar totalmente todo el ordenamiento y jurídico también le nacional. quieren dar un tratamiento de no orgánica. Bueno, eso sería peor todavía, pues sería mayoría aprobarlo absoluta. Solamente por que podría hacerlo solamente el partido de gobierno. El PRM. Me parece que, y al fondo es una apreciación personal, la ley se ha tomado como un instrumento político. Claro que sí. Si no lo aprueban, yo he hecho todo el intento. Hasta el presidente dijo sí o sí. Y no lo aprobaron porque la oposición se opuso. Es una especie de chantaje, que me parece que no es correcto ni es elegante, de ninguna manera. La Asociación de Bancos se ha quejado. Las empresas inmobiliarias se han quejado. Los empresarios también no están de acuerdo. Mucha gente lo ha dicho y repito, no es que la ley es mala, claro que no. En muchos países la ley de extinción de dominio es una necesidad, por lo que decía Ángel hace un momento. Los ilícitos penales, con el tema de la extradición, para tú poder extraditar a una persona, a un imputado hacia otra jurisdicción internacional, no puede acusarlo en el país. Por el problema del non bis in idem, no puede haber un doble juicio. Por lo tanto, te pueden juzgar dos veces el tema del narcotráfico, el tema del lavado activo y otros casos, tú tendrías, como siempre sucede, por ejemplo en el caso de los Estados Unidos, que para tú poder extraditarlo tiene que eliminar cualquier tipo de persecución nacional. Y como lo juzgas allá, y al final la justicia norteamericana es una justicia que busca más a los peces gordos que a los más pequeños, después que se llega a una negociación y una persona que tú entiendes que en el país pudo haber sido condenado a 30 años, más haberle
por la ley de lavado de activos, haber eliminado todos sus activos, sencillamente es juzgado a 3, 4, 5 años y no lo ha juzgado en el país. Por lo tanto, cuando él regresa, todo lo que son sus bienes que están a su nombre, hay que devolverse. tú no puedes tocarlo. Por lo tanto, la ley de extinción de dominio es una necesidad para la lucha contra la corrupción, pero no puede llevarse de paro todo el ordenamiento jurídico que mantiene la estructura, sobre todo la económica. Mi tema, Julián... Además, perdóname, la misma ley no iría contra los políticos. Los políticos serían los chivitos. Lo menos. Con quien más irían es contra el empresariado. Claro, claro. Sobre todo por el tema de la elusión, O sea, de la evasión fiscal. de la evasión fiscal. Y la gente y los paraísos fiscales. Igual, es una manera de ilusión. Cuando tú colocas Pero la ilusión tu no es un patrimonio en delito. un paraíso fiscal, debes probar muy bien. Tienes que haber pagado todos tus Impuestos. Ahora, mi tus pregunta, Julián, fundamental es, ¿tenemos en el país la madurez institucional? Porque aquí la debilidad institucional, aquí tenemos gente que no saben cuáles son sus funciones, que no saben distinguir entre un consejo de Estado, un consejo de gobierno, un consejo de ministros y un consejo de la administración de una empresa, y están confundidos. Y ahí hay gente haciendo tollo en la administración pública a diestra y siniestra. Entonces, porque no hay una vida institucional en la nación. Tú llegas y cambias el libro. Así es. Es posible, amén, del Ministerio Público que tenemos, con los niveles de abuso que se están exhibiendo, con el irrespeto al debido proceso. ¿Es posible la implementación de una ley como esta en estas condiciones? Mira, Francia tuvo un fiscal llamado Pierre Vieguil. Le decían el hacha de la revolución. Terminó siendo un gran perseguidor contra todo aquel que estuviera o que defendiera el ancien régime, como ellos llamaban, pero terminó cometiendo muchos abusos. Bueno, hay un personaje que ustedes conocen de esa revolución francesa, que es Maurice Robespierre. Terminó en la guillotina. Guillotinado. Entonces el Ministerio Público, Y Danton, que yo todo lo creo demás. que es un gran Ministerio Público, tanto por los magistrados que tienen, deben cuidar de que ese exceso de poder que tienen en las manos no se le convierta en no tenga la tentación de solamente pensar, hacer lo que internamente ellos entiendan que quieren hacer. Tienen una gran tentación encima y tienen que luchar para que esa tentación no sea lo que al fin y al cabo domine sus ¿Y cuál es la posición de ustedes en la Fuerza del Pueblo? Porque en ese escenario de la celebración el viernes pasado en la Embajada Americana, donde se manifestó el sí o sí, yo no oí una voz de protesta de Leonel Fernández. Bueno, el presidente Fernández ha fijado su posición con relación a todo este proceso de cambio, esta ola de cambio de hoy a mañana. Hay un sinnúmero de leyes que se han planteado que el presidente Fernández ha hecho su planteamiento de manera adecuada, a su nivel, por supuesto, a su forma como él plantea. La Fuerza del Pueblo ha fijado una posición con relación a la ley de extinción de dominio. Ha dicho estamos de acuerdo, pero no puede ser retroactiva. Tiene que abarcar otros ilícitos penales. No puede violar ese principio constitucional que al fin y al cabo es como está estructurada ese proyecto de ley. Ese principio universal que se llama la presunción de inocencia. O quizás se quiere utilizar la ley de extinción de dominio para justificar la necesidad de una reforma constitucional. Podría ser, pero sería un retroceso enorme. Porque tú no puedes, todo el que tú lleves una ley de extinción de dominio, tú crearías una especie de ministerio, un super ministerio, que una vez comience a perseguir a cualquier ciudadano, ese ciudadano tú lo vas a destruir en 2 o 3 años. Después, si su dominio, su patrimonio es correcto o no, ya no va a tener importancia. No, ya está destruido moral y éticamente. En ese mismo... ¿Y cómo no se caería en ese recuerdo de ese fiscal de la Revolución Francesa, de tú comenzar a perseguir empresario con empresario, grupos contra grupos? ¿Cómo lo vas a hacer? La ley de extinción de dominio es una necesidad, pero hay que tener cuidado cómo se estructura. En ese mismo orden, en la República Dominicana se ha establecido la modalidad de que, vamos a combatir la corrupción administrativa. Estoy refiriéndome más bien a lo que tiene que ver con obras de construcciones. Y
se persigue exclusivamente a aquellos que formaron parte del Estado, pero los empresarios o contratistas, que lo mismo pasó con Odebrecht, ni siquiera se nombran ni se tocan. ¿Es correcto eso? Lo que sucede es que nosotros tenemos una legislación escrita y una legislación consuetudinaria. Que la deciden los políticos, ¿verdad? La decide la sociedad. Los políticos son el instrumento. Okay. Pero aquí, aunque la Constitución dice que todos somos iguales, la verdad es que hay algunos que son más iguales que otros. Entonces, tenemos una sociedad muy peculiar, porque tenemos políticos corruptos, pero empresarios honestos. Así sí, bueno. Así es. Entonces, es un poco complicado. Julián, yo quiero entrar en política, si mis compañeros me lo permiten. Y quiero que tú me hables de dos términos. Uno es el no mires atrás de Luis Abinader y el otro el tema del padrón que ha señalado el presidente Medina. ¿Cómo afecta eso a la fuerza del pueblo? Y si ese no mires atrás tiene que ver con la encuesta que ustedes el día anterior habían tirado, donde había un empate técnico según tanto Bauta como Radamés Jiménez. Bueno, ahora lo asume el doctor Guido Gómez Mazara también, la idea del empate técnico. Mire, Pero Guido siempre como que sus declaraciones favorecen mucho al presidente Fernández. no lo sé, creo que forma parte del PRM. Yo creo que en contra de Luis el problema. Siempre como que Tendrá- cuando Guido opina le va bien a Leonel, ¿verdad? Al presidente Fernández. Mira, yo no había notado eso, pero es digno de investigar. Bueno, lo cierto es que, primero, el no mire para atrás es un signo de que lo que está viendo adelante no te gusta. Tú tienes que decirle al compañero o a la compañera, no mire para atrás. Bueno, pero lo que sucede es que lo que él está viendo adelante no es lo mejor. No, ¿por qué se lo dice? Si lo que tiene adelante es lo mejor que le ha pasado, si tiene un cambio que supuestamente es un cambio positivo, ¿por qué tiene la gente la tentación de mirar hacia atrás? Número uno. Además, un error. Sin el pasado, tú no tienes futuro. El futuro no tiene sentido sin el pasado, bien o mal. Quien debe decidir si lo que tenía hacia atrás, y no me refiero nada más a Leonel Fernández, Desconocer el me pasado refiero a es... los últimos 20 años, que hay que decir Desconocer que el pasado fueron es un peligro, repetir los errores. los cometidos. 20 años de gobierno del PLD, del Partido de la Liberación Dominicana, que abarca los dos periodos del presidente Fernández y el presidente Medina, Y han sido los 20 años 96.000 de también fue mayor muy buen desarrollo, gobierno. con luces y sombras. Que diga que no. Luces y sombras en los dos gobiernos, pero lo que tenemos ahora no es lo mejor. Entonces el presidente tiene que recordarle al pueblo que no mire para atrás. Ahora lo que está viendo adelante no es lo mejor. Eso es innegable. El padrón es una realidad. El padrón de la fuerza del pueblo es un padrón que va creciendo. Y te digo algo, y tú y yo hemos sido compañeros juntos, tenemos muchos años en política. Este proceso que está viviendo la fuerza del pueblo me recuerda a mí los años 80, los años 90 sobre todo. La gente te decía cuando tú ibas a su casa, mira, venimos en nombre del profesor Juan Bosch, y la gente te decía, inscríbeme, inscríbeme. Ahora hay un fenómeno muy parecido con la fuerza del No pueblo. relajes, Julián. Cuando no tú relajes. caminas en los barrios, la gente te dice, inscríbeme, inscríbeme. Leonel manejó esto mejor que nadie. No estoy, te digo lo que dice la gente. Hay un crecimiento real. Tú puedes llamar a todo el que fue inscrito ante la Junta Central Electoral y preguntar y encuestarlo, porque si de algo se ha intentado en este proceso es de que sea lo más idóneo posible. Tú sabes cómo los partidos hicimos crecer, todos sin excepción, hicimos crecer los padrones electorales. Hicimos crecer un monstruo, no creímos el cuento y al final el cuento nos cayó encima. Esa es la verdad. Pero la fuerza del pueblo es una realidad. Y por supuesto, como partido, va creciendo. No menciono, te lo separo de la imagen del presidente Fernández, porque innegablemente que la imagen del presidente Fernández es la imagen con mayor valoración de todos los políticos dominicanos. Salió sin una excepción. foto del viernes de Abel Martínez con el presidente Leonel Fernández. ¿Cuál es la lectura suya personal de esa foto? Y si eso significa que ese puede ser el camino de la alianza entre ambos partidos. Ojalá lo fuera, le soy honesto. Y ya estoy hablando en lo personal, pero Abel Martínez ha sido un excelente alcalde. Y si es al revés, que Abel queda primero, ¿Leonel sería el vice de Abel? Yo le diría algo, yo miraría para adelante. Veremos a ver. Veremos a ver. Ahora lo que es innegable Eso es es que difícil. no digo que no lo sea, todo en política es posible, todo. O sea, tú estás dando como un hecho que hay una potencial alianza el entre líder PLD y de- Fuerza del Pueblo. El líder de Ángel Acosta
cuando decidió apoyar al PLD, a mí me lo dijeron la noche y yo dije, no, eso no es verdad. Sí, eso no es verdad. Y al final fue una alianza positiva. O sea, en política tú no puedes descartar absolutamente nada. La valoración de los dirigentes del PLD... Un gran administrador, Miguel Vargas. Los uno de los valoro a mejores todos. que ha visto el país. El mejor canciller para mí. Usted... Valoro a Francisco Domínguez Brito, valoro a Abel Martínez, valoro a Margarita Cedeño, valoro... A Margarita también la valoran Sí, desde sí, la Fuerza sí, del claro, Pueblo, ¿cómo no? ¿seguro? No, estoy hablando como Julián Ah, Roa. bueno. Ok. Valoro a Karen Karen. Ricardo y valoro, por supuesto, a Luis de León. le faltó Maritza. Ay, mi gran amiga Marisa Hernández. En términos En de... política se suma, no se resta. Así es. Usted es también experto en seguridad. Lo que está pasando ahora en la República Dominicana en términos mejorado de mucho la seguridad. de seguridad ciudadana, las tanquetas que llevan a los barrios, aunque todos los problemas están ahí, la mayoría de estos atracos y no hay un plan real desde el gobierno. ¿Usted cree que esto mejore, como dijo? Bueno, yo creo que eso se resuelve fácil. Pero es que el presidente Abinader, que planteó en campaña que su asesor en asuntos de seguridad internacional, Giuliani. que era Giuliani, el exalcalde Giuliani, había elaborado un plan que antes de Que los le 6 meses ofreció a iba a Danilo comenzar incluso. a sentirse los efectos de ese plan. Y en 2 años el 50%. Parece que el bajó. plan se ha extraviado, un asunto de buscarlo, ¿no? ¿verdad? Buscar el plan y, bueno, pues comenzar a implementarlo, porque la verdad es que la seguridad crece, Pero la es que inseguridad crece. Giuliani constituyó un engaño en Nueva York y también Innegablemente. en México. En México lo andan buscando. De hecho, ha sido expulsado del bar. Ya no puede ejercer como abogado. Por Julián, haber- gracias, hermano. No, siempre a su orden. Tenemos que terminar la idea porque yo no he hecho mi cuestionamiento. Yo tenía un par de preguntas para ti Espero aquí. que me porque- inviten de nuevo. Por favor, sí, porque lo de Fuerza del Pueblo todavía a mí no me queda claro. Muy bien. Tenemos que terminar de ver ese tema. Gracias, Julián. A su Julián orden. Roa, prestigioso abogado, político y sobre todo municipalista, que es un tema también pendiente en este espacio. Gracias a ustedes, María de los Ángeles, Jorge Minaya. Para mí un gran placer haber estado con ustedes.